Buenos días, queridos hermanos. Dios les siga bendiciendo y les permita seguir disfrutando y compartiendo estos devocionales que estamos transmitiendo diariamente con el deseo en nuestro corazón que la palabra de Dios sea conocida y sea vivida por cada uno de aquellos que se compenetran escuchando estos devocionales y leyendo y aplicando la palabra de Dios a sus vidas. Hoy seguimos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en nuestra serie El hombre pecador necesita un Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, y hoy culminamos con el capítulo 8. Nuestra enseñanza de hoy se llama la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Continuaba el Señor Jesucristo hablando a estos judíos religiosos, entre ellos fariseos y escribas que no estaban enceguecidos y no creían en nuestro Señor Jesucristo. Por eso tantas discusiones con ellos, y no importa cuántas veces el Señor les enseñaba, nunca entendían nada y tomaban las cosas literalmente hasta tal punto de querer matar al Señor Jesucristo. Hoy estamos en los versículos 48 al 59 del Evangelio de Juan y nos dice lo siguiente. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quienes la buscan y juzgan. Vamos a hacer unos comentarios allí porque el siguiente versículo 51 tiene una declaración gloriosa que hizo nuestro Señor Jesucristo. En el pasaje anterior, Jesús había dicho a aquellos judíos que en el sentido espiritual no eran hijos ni de Abraham, ni eran hijos de Dios, sino que su verdadero padre era el diablo por las acciones que estos hacían de querer matar al Hijo de Dios. Esto hirió a estos judíos y reaccionaron con cólera contra el Señor. Hubo dos insultos que profirieron estos judíos contra nuestro Señor Jesucristo. Le dijeron: tú eres samaritano. Y también le dijeron: tienes demonio. Lo de samaritano era una ofensa grande entre los judíos porque, como sabemos y hemos visto en capítulos anteriores, los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, porque los judíos decían que los samaritanos no eran puros, sino que eran una mezcla entre los asirios y los israelitas. Por eso no se llevaban y sabían que muchas personas en Samaria habían creído en el Señor Jesucristo y por eso profirieron este insulto. Pero Jesús no hizo caso a ese insulto. Luego le dijeron: tienes demonio. Quisieron decir estos judíos que Jesús actuaba bajo la influencia del diablo. Y esta acusación no era nueva. En otros evangelios anteriormente ya habían atribuido las obras de Jesús a los demonios. Los insultos y el menosprecio que proferían Jesús, eso eran las armas predilectas del diablo. El Señor tuvo que soportar durante todo su ministerio este tipo de acusaciones e insultos, pero también lo han tenido que soportar los santos de todas las épocas. El cristiano que viva piadosamente también sufrirá el mismo tipo de persecución e insultos por aquellas personas
muchas veces que se consideran religiosos, pero que realmente no conocen a Cristo e inclusive se niegan a conocer de nuestro Señor Jesucristo. Cristo respondió que él no tenía demonios porque él honraba al Padre que está en los cielos y los demonios son incapaces de honrar a Dios. Cristo era el verdadero mensajero del cielo, por lo tanto no buscaba su propia gloria. Siempre él buscaba y buscó la gloria de Dios Padre. Llegamos al versículo 51 y podemos ver una gran declaración aquí. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Declaración muy profunda. El Señor hizo aquí una gloriosa declaración. El que guarda mi palabra no verá muerte. El Señor Jesucristo estaba prometiendo la vida eterna a todo aquel que obedeciera su palabra. ¿Quién puede ofrecer la vida eterna al que le obedece? ¿Quién puede ser la fuente de la vida? ¿Quién tiene poder para vencer la muerte? Sin duda, Cristo estaba afirmando que él era mucho más que un hombre. Él estaba afirmando en esta declaración que él era el mismo Hijo de Dios. Cristo es Dios. Pero los judíos no lo interpretaron como debe ser. Los judíos pensaron literalmente en la muerte física, pero Jesús les estaba hablando de la muerte segunda, de la muerte en el infierno. El que obedece la palabra de Dios no verá la muerte en el infierno, mas irá a la vida eterna. Eso era lo que estaba prometiendo Jesús, pero los judíos no lo entendieron. Jesús, miren el versículo 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que harán fuera, yo soy. Y subraye ese nombre. Ahora Jesús le estaba diciendo que él había existido desde la eternidad, mucho antes que existiera el hombre. Los judíos estaban y creían ciegamente en Abraham, creían en los profetas, pero Jesús les está diciendo: yo soy antes que ellos. Usó la palabra yo soy o el nombre yo soy. Ese es el mismo nombre con que se le reveló a sí mismo a los judíos cuando les envió a Moisés para que los liberara de la esclavitud de Egipto. En otras palabras, Jesús aquí está declarando, prometiendo la vida eterna, porque Jesús es Dios, el único capaz de dar la vida, el único capaz de vencer la muerte, el único capaz de perdonar pecados. Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien existió desde antes de la fundación del mundo. Allá en Génesis nos habla en plural cuando la palabra de Dios dice: y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios dijo y habló en plural: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué triste es que hoy en día existen doctrinas por allí que niegan la existencia de Jesucristo o niegan su deidad. Y estas falsas doctrinas pagarán por su blasfemia en el infierno. Nosotros sabemos que Cristo es Dios. Versículo 59
allí nos dice que tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Noten, querían matarlo, querían apedrearlo, pero Jesús pasó por en medio de ellos y no pudieron hacerle nada. Eso nos habla de la divinidad de Cristo. Por otro lado, tenemos que entender que Cristo, siendo Dios, Él podía moverse a cualquier lado sin que lo tomaran en espíritu. Igualmente, Él pudo quitarse de la cruz, pero Él lo permitió porque tenía que cumplir la voluntad del Padre. Tenía que morir en la cruz, ser sepultado y resucitar al tercer día para el perdón de nuestros pecados. Intentaron apedrearlo y matarle, pero hay algo que vemos repetidamente en los evangelios. Su hora no había llegado. Por eso no pudieron tomarle, no pudieron arrestarlo, ni pudieron apedrearlo, y se fue espiritualmente, pasó en medio de ellos y no lo vieron. Porque Cristo es el verdadero Hijo de Dios. Cristo es Dios. Pero los judíos no podían ver su divinidad. Y hoy en día mucha gente se está yendo al infierno porque no ven que Cristo es Dios y por lo tanto no creen en Él y prefieren irse al infierno con su pecado. Medite en esto. Entregue su vida, entregue su corazón a Cristo. Ábrale su corazón e invítelo a que Cristo entre en su corazón. Arrepiéntase de su pecado. Declárele al Señor: reconozco que soy pecador, en una oración muy sencilla. Reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de todos mis pecados. Señor Jesús, yo creo en ti y en este momento abro mi corazón y te invito a que entres en él y me salves. Si usted hace esta oración de corazón y se entrega a Jesucristo, usted no verá la muerte en el infierno. Usted será salvo. Que el Señor le bendiga.